En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Sé bien que ha pasado el tiempo, muchas cosas han pasado. Vienen a mí los recuerdos que aún no se me han borrado. No lloraré, porque a mi lado tú estás. Tu arropas mi soledad. Si tú no hubieras estado aquí, no habría podido con el dolor. Hubiera muerto mi alma, no habría encontrado consuelo. Gracias te doy, Señor, lo he comprendido, sola no estoy. A boca llena digo que soy una muestra de tu misericordia, bondad y tu amor. Difícil es agradecerte en la prueba, y en medio de ella tú hallarás la manera para alumbrar en toda mi oscuridad. Sé que sentí paz en medio de tormenta, contigo puedo resistir lo que venga. Puedo decir victoria hay en Jesús, victoria hay en Jesús. Y tú has cambiado mi vida, has llenado, en mi rostro se nota la diferencia. En mi soledad pude sentir tu mano, todo lo que necesito es tu presencia. Y tú me has cambiado, mi vida has llenado, en mi rostro se nota la diferencia. Yo no voy a reprocharte, porque tú eres soberano. De mí tomaste cuidado, no tengo que preocuparme. Confío en ti, Señor, todo me ayudará para bien, pues sabes que yo te amo a ti. Si tú no hubieras estado aquí, no habría podido con el dolor. Hubiera muerto mi alma, no habría encontrado consuelo. Gracias te doy, Señor, lo he comprendido, sola no estoy. A boca llena digo que soy una muestra de tu misericordia, bondad y tu amor. Difícil es agradecerte en la prueba, y en medio de ella tú hallarás la manera para alumbrar en toda mi oscuridad. Sé que sentí paz en medio de tormenta, contigo puedo resistir lo que venga. Puedo decir victoria hay en Jesús, victoria hay en Jesús. Y tú has cambiado mi vida, has llenado, en mi rostro se nota la diferencia. En mi soledad pude sentir tu mano, todo lo que necesito es tu presencia. Y tú has cambiado mi vida, has llenado, en mi rostro se nota la diferencia. En mi soledad pude sentir tu mano, todo lo que necesito es tu presencia.
Bendiciones y bienvenido una vez más a nuestro devocional con la Biblia abierta. Damos gracias al Dios del cielo por su amor y su misericordia, por lo bueno y maravilloso que Él es, por su gran amor y todo lo que ha hecho y hace por nosotros. También gracias a cada uno de ustedes por estar allí en línea con nosotros, por estar en sintonía y por hacer parte de esta gran bendición. Deseando como siempre que el Dios del cielo continúe bendiciendo su vida de una manera especial y que todo lo que emprendan y hagan sea prosperado, sea bendecido. Esos son nuestros grandes y sinceros deseos para cada uno de ustedes. Así que una vez más, bienvenidos a este espacio. Hemos venido compartiendo con ustedes una serie que hemos titulado Llamados con propósitos, según Romanos capítulo 8, verso 28. Allí hemos venido compartiendo con ustedes hablado de hombres que fueron llamados, ungidos, guiados y enviados a hacer la obra del Señor. Esos hombres tienen que tener un oído espiritual atento, conocer la voz de Dios. Y al conocer o oír la voz de Dios y conocerla, ellos ejecutaban, hacían lo que el Señor les enviaba o les decía que hiciesen. Hombres que, oyendo la voz de Dios, obedecían, entendían, comprendían el propósito, el plan por el cual Dios los había llamado. Y como nuestra serie es Llamados con propósitos, ya hemos hablado de los dos propósitos del llamado: el propósito a la salvación y el propósito al servicio de la obra. Hemos hablado y visto algunos detalles de estos hombres que, a pesar de ser hombres que Dios llamó, eran hombres imperfectos, o sea que cometían errores. Y allí estuvimos tratando algo sobre la perfección, y que la perfección está dada a través de Jesús. Así que traemos hoy una lista de esos hombres que fueron escogidos, fueron hombres líderes, los cuales Dios escogió. Tenían diferentes llamados, pero el propósito es el mismo. Y el primero que encabeza esta lista para hablar de la humanidad de cada uno de ellos, para hablar de su imperfección, a pesar de haber sido escogidos por Dios, eran hombres, eran seres humanos, igual que tú y que yo. Y tomó como ejemplo a Juan el Bautista porque es una persona que Dios escogió con un propósito, un llamado extraordinario. Juan el Bautista era hijo de un sacerdote llamado Zacarías, del linaje de Aarón. Su madre era Elizabeth, que también era del mismo linaje. Elizabeth era pariente de María, la madre de Jesús. Aunque Juan el Bautista tenía buenas referencias, por decirlo así, pues
él tenía un buen linaje para poder presentarse como alguien que venía a hacer la obra de Dios, que Dios le envió a hacer, porque él venía con propósitos y planes de parte de Dios para el pueblo. Y cuando él se presenta, no se presenta como el ungido del Señor, no se presenta como el del linaje de Aarón. Pues cuando le preguntaron quién era él pudo haber dicho eso. Él era ese de quien habían hablado anteriormente, porque ya se había hablado de él. El profeta Isaías da una expresión que dice: voz que clama en el desierto. Según Isaías capítulo 40, versos 3 al 5. Voy a leer a favor de ustedes esta palabra. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta expresión es una expresión famosa, la cual hace referencia a la preparación espiritual de la llegada del Mesías, lo cual fue a través de Juan el Bautista que tenía que hacerse esa preparación. Juan pudo responder con toda la autoridad cuando le preguntaron quién era él. También tenía Juan el Bautista el conocimiento de quién era él, porque sabía quién le había enviado. A él le preguntan: ¿tú quién eres? Mire lo que responde, o lo que dice el testimonio del mismo Juan en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versos 19 al 23. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a todos los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En una serie que ya hemos hablado y compartido de una voz en el desierto, es uno de los temas. Decíamos que Juan el Bautista no se autoproclamó ni se dio por que él era el enviado del Señor, sino que él sabía quién era y dijo: yo soy una voz en el desierto. Él pudo decir: yo soy sacerdote, o soy hijo del sacerdote Zacarías, del linaje de Aarón. Tengo linaje de Aarón de parte de mi padre y también de parte de mi madre. Él pudo decirlo, pero no lo expresó. Y esto de que él tenía linaje
de Aarón es algo que podemos decir tenía el crédito necesario para poder hablar con autoridad. Y más en ese tiempo en el que él se levanta, cuando no había hablado Dios por más de 400 años. Y se levanta este hombre a hacer lo que Dios le envió a hacer. Él tenía la autoridad de hablarlo porque venía de un linaje especial y era hijo de unas personas justas y eran piadosas e irreprensibles, según lo que narra Lucas capítulo 1 versículos 5 al 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eso le daba a él la autoridad, lo acreditaba para decir y hablar quién era él. Tener unos padres que eran piadosos e irreprensibles y en todos los mandamientos del Señor, y que también eran del linaje de Aarón. O sea, él tenía toda la autoridad para decir quién era su padre, quién era su madre. Pero él responde y dice: yo soy una voz que clama en el desierto. Miremos lo que dice Lucas capítulo 3 versos 2 al 6. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todos sus valles rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. No solamente él como individuo tenía esos créditos para hablar y decir quién era y de dónde descendía. También Jesús habló muy bien de él y dijo quién era Juan. En el capítulo 7 de Lucas, el verso 28 lo expresa de la siguiente manera. Jesús, hablando de Juan el Bautista, dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Está hablando de Juan el Bautista, que entre los nacidos de mujeres no hay mayor que este hombre llamado Juan el Bautista. Dice mayor profeta. Y el Señor Jesús le dio el crédito de profeta. Y él no se creyó ni dijo que era el profeta. Ahora Juan el Bautista no solamente sabía que tenía el linaje de Aarón, que tenía unos padres que daban testimonio, que el mismo Jesús habló y dio testimonio de él, sino que él sabía para qué había sido llamado, cuál era el propósito de su llamado y a qué había sido enviado. Mira lo que expresa el mismo Juan el Bautista en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículos 29 al 34. El siguiente día vio Juan
a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Todos estos atributos, todas estas características, todo lo que hemos visto de Juan hasta este momento, sabemos que fue un hombre escogido por Dios, fue un hombre llamado, enviado. Dios lo escogió con un propósito. Con todo esto, Juan el Bautista no era un hombre perfecto. Era un hombre con una fortaleza. No le temblaban las palabras, no titubeaba cuando tenía que decir algo. Por ciertas circunstancias y algo que hizo o habló por hacer lo que el Señor le indicaba hacer. Y le dijo a alguien: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y eso le costó a él la cárcel. Y él vivió una situación adversa. Y esta situación adversa lo llevó a tener una circunstancia que muchas veces nosotros nos suele pasar. Se nos olvidan las promesas que Dios nos hizo. Se nos olvida la palabra que Dios nos dio. Se nos olvida el propósito y el plan por el cual fuimos enviados. Porque, como te decía en días anteriores, muchas veces la circunstancia, la situación, la adversidad hace que nuestra fe desfallezca y hace que no creamos o no entendamos en el propósito al cual fuimos llamados. Y eso hace parte de lo que hablábamos de la formación que Dios da en el trato que Él hace con nosotros. Porque si Dios nos llamó con un propósito, con un plan, el plan es eterno y el plan es perfecto. Y como te decía, Él no descansará hasta que no cumpla su propósito en nosotros. Pero las circunstancias, te recalco, vuelven a tomar el lugar que no merece. Y ponemos más la mirada en las circunstancias que en el llamado que Dios nos hace. Y es ahí donde quiero entrar en esta hora. Porque muchas veces nuestras debilidades y nuestra humanidad y nuestra imperfección nos hacen muchas veces dudar del propósito y el plan que Dios trazó con nosotros. Y te decía el día pasado, hemos sido perfeccionados en el Señor y la perfección está trazada, como leíamos en Marcos capítulo 5, verso 48. Y estábamos allí tratando el tema de la perfección. Ahora vemos la imperfección. La imperfección te hace de pronto muchas veces dudar y aún desviar del camino que Dios te dio a que escogiera y que hicieses, que llevases el propósito y el plan de Dios. Mira, esto es tan fuerte y es tan poderoso que le ocurrió a Juan. Como te decía, él no era un hombre perfecto, era un hombre común y corriente. Tenía una fortaleza
a prueba de toda obra que se le quisiera imponer en contra de la obra que el Señor lo llamó a hacer. Así que esa humanidad lo hicieron dudar. Juan el Bautista dudó quién era, para qué había sido enviado. Dudó de lo que él mismo expresó en lo que leímos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. Yo sé que él era. Y quiero repetir las palabras porque es necesario para que podamos entender esto que estamos hablando, de la imperfección de los hombres que Dios llamó, y que muchas veces esa imperfección los hace dudar del propósito y el llamado que Dios les dio. Mira lo que dice el Evangelio según San Juan. Estoy en el capítulo 1, versículo 29 en adelante. Pero voy a leer desde el versículo 31, porque ya lo leímos anteriormente todo el pasaje. Y mira lo que dice el verso 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Él vino porque alguien lo envió a hacer eso. Verso 32. También dio Juan testimonio diciendo, este es Juan hablando, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Él observó el momento en que Jesús vino a él, como dice el verso 29, cuando vio a Jesús y dijo, he aquí, señalando a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijo con una seguridad y con una autoridad porque sabía cuál era la señal. Y él dice, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, como dice el versículo 30, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y él vuelve y recalca, gloria al Señor. El versículo 31, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, si te decía que él fue enviado a eso, y él lo estaba haciendo, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice el verso 34, afirmando nuevamente Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Si analizas que Juan el Bautista está testificando de quién era Jesús. Primero digo, este es el Cordero de Dios, y lo digo porque el que me envió a bautizar en agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanezca en él, este es. Y dice, este es el dador de la vida, este es. Amado, en su momento que llegó la adversidad a su vida, este hombre se debilitó en la fe. En su momento más débil, él comprendió y entendió según sus propias palabras que no sabía lo que estaba diciendo. Amado, esto duele en el corazón cuando alguien duda de lo que Dios le mandó a hacer. Y de pronto no sé si has tenido la oportunidad de vivirlo, pero Juan lo vivió. Él estaba en la cárcel y esta situación que estaba viviendo para él era adversa. Un hombre libre dio el mensaje, le dijo a alguien lo que era lícito hacer y lo que no era lícito hacer. Y por esa causa, fue a la cárcel.
Y estando preso, estando en la cárcel, él dudó. Y entonces, cuando oyó hablar de los milagros y de lo que Jesús estaba haciendo, él tenía que tener la confirmación y la seguridad de quién era él, porque él lo había visto. Y dijo, yo sé que él es. Y vi descender el Espíritu sobre él y permaneció en él. Y él es. Y yo sabía que él iba a hacer grandes prodigios y esto apenas está comenzando y lo que va a hacer. Y pudo decir muchas cosas. Pero cuando está en la cárcel y oye de lo que está haciendo Jesús, él le manda a preguntar quién era él. Y allí experimentó Juan la duda. Tuvo una profunda, voy a usar el término, crisis de fe. Y fue vulnerable. Y cuando nos dejamos mover por la circunstancia, por la situación, nos pasa eso, nos volvemos vulnerables. Y cualquier cosa nos mueve. Cualquier cosa, por muy pequeña que sea, nos mueve. Y quiero culminar esta reflexión de hoy con esto que Lucas nos narra que hace Juan el Bautista. En el capítulo 7, versículos 18 al 27 del Evangelio según San Lucas. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Si te das cuenta la pregunta que era innecesaria hacer. Pero ponte en el lugar de Juan el Bautista, que está pasando por un momento difícil. Está preso y no preso en cualquier cárcel. No en una cárcel moderna, con lujos. Está siendo castigado fuertemente. Y él vio que sus esperanzas perecieron, pero no se daba cuenta que lo que había profetizado y había dicho se estaba cumpliendo en la vida de Jesús. Sin embargo, él manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte. Ahora están los discípulos de Juan el Bautista preguntándole a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Amado, amada, fíjate la expresión de Jesús. Denle la confirmación a Juan que lo que él habló y dijo se está cumpliendo. Sabía Jesús que Juan había sido llamado con un propósito. Y por esa crisis de fe, Jesús nos lo señaló. Él le dijo, ¿cómo va a dudar? ¿Cómo se le ocurre a él dudar? Si no, díganle que lo que él profetizó y anunció de mí se está cumpliendo, porque estaba escrito y tenía que darse. El verso 24 del mismo capítulo de Lucas 7 dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que
tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿Saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Santo Jesús de Nazaret, tan bueno y tan maravilloso nuestro Señor, no se puso a mirar que Juan el Bautista dudó y que estaba en esa crisis, en esa vulnerabilidad del ser humano. Juan estaba decaído. Jesús dijo, ¿saliste a ver a un profeta? Sí, dice Jesús testificando de Juan el Bautista, os digo, y más que profeta. Este es, hablando ahora Jesús de Juan el Bautista, dando testimonio, como dio testimonio Dios de Job, cuando Job estaba allá en la tierra y llegan los hijos de Dios ante su presencia y entre ellos Satanás, y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Y Dios lo llamó íntegro. Amado, amada, ¿te das cuenta tú cómo te ve el Señor? Y que te escogió no porque sea santo, Él te santifica. Y te escogió no porque sea sabio, Él te da la sabiduría. Y tengo más cosas que decir, pero el tiempo se nos fue. Pero quiero culminar con esto. De lo que dice Jesús. Sí, os digo, y más que profeta. No lo está diciendo Juan el Bautista. Lo está diciendo Jesús. Que Juan el Bautista es más que profeta. Este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo, nuevamente recalco lo que dijo Jesús de Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Amado, amada, nuestro Dios que nos llamó y nos escogió con propósito, no ve nuestra falencia, no ve nuestras debilidades, no ve eso. Él sabe con qué propósito nos escogió y nos llamó. Nunca olvides eso. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, hoy y siempre. Como siempre te habló tu hermano en Cristo, Pastor Avilar Pertús. Recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.